Hola, ¿cómo estás? Con el gusto de saludarte nuevamente. El presente video es para explicarte la segunda etapa del proceso penal acusatorio. Esta es la etapa intermedia, por lo cual les he enviado a su grupo de WhatsApp algunas diapositivas y este video es para explicar alguna de ellas. Está la portada de la etapa intermedia del sistema procesal penal mexicano, que ese es nuestro tema del día de hoy. En la siguiente diapositiva, bueno, pues encontramos la pregunta ¿qué es la etapa intermedia? Y Intermedia. la etapa intermedia no es otra cosa más que es la segunda etapa del procedimiento penal, que también se ha denominado de preparación a juicio oral. Y en un concepto de la etapa intermedia, bueno, pues es aquella que tiene como objeto pues depurar tanto medios de prueba como hechos controvertidos. En esta etapa intermedia, una de sus finalidades será que el Ministerio Público pues acuse al imputado o imputados en su caso. Lo que nosotros vimos como sujetos activos, recordemos en la clase de teoría del delito o delitos en particular, a quien cometía el delito se les denominaba sujetos activos. Para esta etapa intermedia, bueno, pues ya una vez que el Ministerio Público haya realizado una acusación en contra del sujeto activo, que en la etapa de investigación que teníamos en la clase pasada le denominamos imputado, bueno, pues una vez que realicemos la acusación le vamos a denominar el acusado. Otra de las finalidades que vamos a tener en esta etapa intermedia, bueno, pues va a ser que tanto el Ministerio Público como la defensa van a poder ofrecer todos los medios de prueba para poder acreditar su teoría del caso, es decir, con lo que el Ministerio Público va a acreditar que el imputado o imputados son culpables, como la defensa para poder acreditar que son inocentes. Otra finalidad va a ser que estos medios de prueba ofrecidos, bueno, pues el juez los tendrá que admitir para posteriormente que se desahoguen ya en una etapa de juicio oral. La etapa intermedia, como lo establecemos en la siguiente lámina, bueno, pues consta de dos etapas. La fase escrita, que es que el Ministerio Público De realice público su real. escrito de acusación en De un papel, acusación. en un documento denominado escrito de acusación. Y la etapa oral, que bueno, prácticamente es llevar ante la presencia de todas las partes, tanto del juez como del Ministerio Público, así como de la víctima u ofendido, el imputado en esta etapa ya denominado acusado y su defensor. El escrito de acusación establecido por el agente del Ministerio Público debe cumplir con ciertos requisitos. Y estos requisitos se encuentran en la Se siguiente encuentran en la lámina que siguiente lámina estamos que estamos viendo, viendo. que sería, por ejemplo, la individualización del acusado y su defensor. ¿Qué es la individualización? Bueno, no es otra cosa más que el nombre de quien se le acusa, su domicilio, su forma de notificar, su correo electrónico, así como también del defensor. La identificación de la víctima, una relación clara y precisa de todos aquellos hechos que se le atribuyeron al entonces imputado o denominado acusado, es decir, por qué se le acusa. Si robó un celular, bueno, pues detallar de forma clara cómo es que robó ese celular, a qué hora lo robó, con quién lo robó y todos aquellos datos que crea conveniente el Ministerio Público deba de conocer el juez de control. Las modalidades del delito, la autoría o participación. Recordemos que en las clases anteriores, en la teoría del delito, veíamos que si era autor material, actor intelectual, partícipe, encubridor. Bueno, pues en este escrito de acusación, bueno, aquí en la fracción quinta, bueno, pues lo estaríamos señalando al juez para que, bueno, tenga bien a determinar también el juez si qué tipo de penalidad, de punibilidad se le otorgaría a esta persona por su participación. Así como los preceptos legales aplicables, es decir, por ejemplo, si fue robo, bueno, qué artículo del Código Penal para el Estado de Hidalgo es aplicable, si fue asalto, si fue violación, si fue homicidio, bueno, qué artículo eh, es el aplicable en este escrito de acusación.
el monto de la reparación del daño, los medios de prueba que ofrece para probarlo. El Ministerio Público va a poder ofrecer esos medios de prueba. Va también a pedir una reparación del daño. Más adelante veremos que ya cuando la víctima ofendido se constituyen como acusador coadyuvante, uno puede no estar de acuerdo con el Ministerio Público en cuanto al monto de la reparación del daño y ofrecer otros medios de prueba para que sea una mayor cantidad para la reparación del daño. La pena que se le debe imponer en este momento al acusado, que el Ministerio Público ha considerado que es la pena que está exigiendo que el juez le imponga, la medida de seguridad que requiera, los medios de prueba, por supuesto, con los que cuenta el Ministerio Público, alguna propuesta de acuerdos probatorios, y en caso que aplique alguna terminación anticipada del proceso, bueno, pues también lo hará de conocimiento al juez de control. Una vez entonces ya el Ministerio Público que ya hizo su escrito de acusación, bueno, pues va a la ventanilla del juzgado, ahí hay una ventanilla donde existe una persona que auxilia al juez de control, ingresa y se sella su documento del Ministerio Público. Posteriormente este documento lo pasa al juez y el juez realiza un acuerdo. Un acuerdo pues consiste en hacer un escrito donde se dice, bueno, se tiene al Ministerio Público en su calidad ingresando o acusando al imputado de nombre tal, dese vista a las partes. Entonces, dentro de las 24 horas, dentro de las 24 horas, entonces, el juez podrá notificar tanto a la víctima como ofendido, como a la defensa o el imputado o imputados. Para que en el término de 3 días, recordemos que la víctima ofendido pueda constituirse como acusador coadyuvante. Ahora bien, ¿qué es el descubrimiento probatorio? Pues bueno, no es otra cosa más que como en un juego de cartas, que diga qué tiene el Ministerio Público en contra del imputado, qué pruebas tiene, qué peritajes tiene, qué testigos tienen que lo vieron, qué documentos tiene, qué objetos tiene, que puedan en algún momento en el juicio oral, bueno, pues determinar que el acusado en este momento, pues bueno, es culpable. ¿Qué otro descubrimiento probatorio podría ofrecer la víctima o ofendido? Bueno, podría ofrecer documentos que puedan acreditar el gasto que realizó una persona, a lo mejor si el delito es por lesiones, bueno, todos los gastos que realizó en el hospital, todo lo que se ha invertido para que la persona pueda en su momento obtener la salud óptima que requiere, o en su momento si ha perdido alguna parte de su extremidad, bueno, pues también acreditar que ha sufrido ya un menoscabo en su salud o en su cuestión física. Por su parte, ¿qué va a ofrecer la defensa? Bueno, pues va a ofrecer aquellos medios de prueba, bueno, que demuestren la inocencia de la defensa. Si se declarara culpable, bueno, pues hay otro tipo de procedimientos para no llevar tan largo todo un procedimiento procesal penal. Bueno, entonces recordemos que entonces el Ministerio Público hace su escrito de acusación, ingresa ante la oficialía de parte del juzgado de control y bueno, ahí le sellan su escrito de acusación y el juez notifica pues a las demás partes de que el Ministerio Público ha decidido acusar al imputado, en este momento ya ahora denominado el acusado. Una vez recibido esto, la víctima ofendido, bueno, van a tener 3 días para constituirse como acusador coadyuvantes. ¿Y qué es ser acusado coadyuvante? Bueno, no es otra cosa más que el propio juez reconozca su calidad como acusadores coadyuvantes y pueda en su momento recibirle medios de prueba para poder acreditar la reparación del daño que deberá realizar en este momento el acusado cuando haya sido condenado. Una vez que entonces ya el Ministerio Público ingresó su escrito de acusación, ya la víctima ofendido se constituyeron como acusadores coadyuvantes, bueno, le toca el turno al
acusado y por supuesto a su defensor. ¿Y Otra qué cosa van a más hacer que ellos? Bueno, no es contestar otra el cosa de más que acusación y contestar el escrito de contestar acusación y el escrito contestar de el la escrito de el acusador coadyuvante. ¿Qué es esto? Bueno, pues si acusan de un robo, bueno, pues va el defensor con el acusado a ofrecer medios de prueba para poder acreditar y poder ofrecer esos medios de prueba que deslinden una responsabilidad del acusado. Va también a solicitar que se separen acusaciones o bien se unan esas acusaciones. Más adelante veremos que es la unión o separación de las acusaciones y también va a manifestarse sobre acuerdos probatorios. Por ejemplo, si el Ministerio Público dice, no, ya dijo el defensor o el acusado que sí estaba en el lugar. Bueno, pues ahí vamos a desmentirlo y decir, no, no estamos de acuerdo sobre esos acuerdos probatorios. O bien aún, si estamos de acuerdo que sí estaba presente mi defendido, pero en estas condiciones. Una vez contestado entonces el escrito de acusación y realizada esta contestación por la defensa, por el acusado, bueno, pues deberá señalar una audiencia oral, que es la audiencia oral en etapa intermedia, que esta va a poder realizarse entre 30 a 40 días una vez presentada la acusación. Se puede diferir la audiencia de etapa intermedia, días, sí pero se puede diferir solamente hasta por por 10 razones días, que puede pero exponer la solamente defensa y por claro, razones que puede exponer la defensa y claro, esa petición de la defensa. ¿Quién debe presidir entonces la etapa intermedia? Bueno, la debe de presidir un juez de control. Recordemos que en el sistema procesal penal existe la figura del juez de control y existe un tribunal de enjuiciamiento. El juez de control va a estar llevando las etapas, la 1 y la 2, es decir, la audiencia de investigación y la etapa de intermedia. Perdón, la etapa de investigación y la etapa de intermedia. Con esto estaríamos dando cumplimiento al principio de inmediación. Es decir, que el juez va a estar presente siempre en todas las audiencias que se lleven a cabo en el proceso dentro del penal. proceso penal, Dentro del proceso penal acusatorio, bueno, pues van a existir a veces acusaciones que se acusen, más bien van a poder existir personas que cometan el delito en conjunto, es decir, dos o tres más personas decidan robar un banco, bueno, en algún y que a lo lugar y otra mejor persona alguna en persona otro, denuncie en algún bueno, se van a lugar y otra persona denuncie en otro, bueno, se van a poder unir esas acusaciones, es decir, si el Ministerio Público nota de que se deben de unir y en un solo procedimiento esas acusaciones, bueno, se va a poder realizar. O a diferencia, habrán asuntos que se note que existe una acusación en contra de 5 personas y se decida separar esas acusaciones porque determine que es mejor para el proceso tanto el Ministerio Público como un juez de control o bien la defensa. Una vez entonces señalada ya la fecha de audiencia intermedia, que deberá ser entre 30 y 40 días después de que el Ministerio Público haya decidido realizar su se llevará a acusación a cabo la través de un audiencia. escrito, Se fija la bueno, audiencia, pues se llevará a cabo la audiencia. Entonces se fija la audiencia, se citan a las partes, se presentan las partes y pues inicia que el Ministerio Público realiza una exposición resumida de la acusación, que no es otra cosa que decir de qué se le acusa, por qué se le acusa, si fue autor material, si fue autor intelectual, si fue partícipe, si fue encubridor, cuántas personas participaron en ese acto antijurídico y tipificado por supuesto en la ley, cuál es la reparación del daño que se exige, cuál es la pena que se le va a imponer al acusado y demás puntos establecidos por supuesto en el escrito de acusación. Posteriormente toca el turno de la víctima o ofendido y podrá realizar lo mismo, una exposición resumida, de decir no estoy de acuerdo con el Ministerio Público porque a mí no me robaron 15,000 pesos, a mí me robaron 20,000 pesos y aquí tengo cómo acreditarlo. A mí no solamente me atendió un psicólogo, me atendió también un médico y gasté más cantidad de dinero de la que dice el Ministerio Público y aquí tengo cómo acreditarlo. Y, y todo lo conducente a poder acreditar, pues bueno, la reparación del daño. El objeto del acusador coadyuvante es poder tener la participación dentro del proceso para poder acreditar
cuál es la reparación del daño que solicita la víctima ofendido hoy convertido en acusador coadyuvante. Posteriormente, pues el turno de la defensa. El turno de la defensa va a poder poner excepciones, podrá decir, ¿sabe qué, juez? Por este asunto ya está siendo juzgado mi defendido, el hoy acusado, en otra parte de la ciudad, en otra parte, perdón, en otro distrito judicial o en otro estado, por lo cual pues, interponemos la excepción, ya sea de litispendencia, ya sea de alguna conexidad de causa, o incluso podríamos decir es que por este caso ya fue juzgado mi cliente y podríamos poner que ha sido una cosa, que ha sido este asunto que ha sido cosa ya juzgada. Así como también podremos señalar algún error que haya realizado en el escrito de acusación el Ministerio Público, en su escrito de acusación, por ejemplo, que no era un carro rojo, que era un carro verde, que no eran 100,000 pesos, sino que 10 pesos, y todos aquellos vicios tanto formales como materiales que haya señalado el Ministerio Público. Y por supuesto ofrecer de forma resumida, bueno, los medios de prueba con los que cuenta la defensa para poder acreditar la inocencia de su cliente. ¿Qué es la exclusión de los medios de prueba? Bueno, pues el Ministerio Público, la víctima o ofendido ya convertidos en acusador coadyuvante y la defensa y en conjunto con el acusado, bueno, tratan de ofrecer pruebas para poder acreditar sus dichos. Bueno, pues se ofrecen, pero exactamente en la etapa intermedia es donde donde el juez va a poder admitirlos o excluirlos. Los va a admitir si son pertinentes, pero los va a excluir pues si no lo son. Es decir, que los medios de prueba sean acordes a lo que está solicitando el Ministerio Público, acordes a lo que solicita la víctima u ofendido, o bien acordes a lo que la defensa está en conjunto con su acusado, pues solicitando. Y bueno, pues los medios de prueba pueden ser excluidos por ser sobreabundantes. ¿Qué quiere decir? Ofrecer muchas pruebas para poder acreditar un solo hecho. Es decir, es que yo tengo 18 años y ofrezco mi acta de nacimiento, ofrezco 20 testigos, ofrezco un peritaje para que determine que tengo esa edad y ofrezco muchas pruebas. Eso quiere decir que son sobreabundantes. Simplemente con el acta de nacimiento mía, pues podría acreditar mi edad sin necesidad de tantas pruebas. Así como también puede ser excluida por ser impertinente, es decir, yo trato de acreditar un robo y ofrezco un peritaje en medicina legal, no tendría nada que ver con el robo, salvo que quisiera yo acreditar que fue un asalto y que pues me lastimaron y quisiera yo ofrecer un peritaje en medicina legal. Y así, también por ser innecesarias, por haber sido obtenida con violación a derechos fundamentales, por haber sido declaradas nulas y todos los demás disposiciones que señale y prevenga el Código Procesal Penal. Bueno, ¿y qué es el auto de apertura juicio oral? Bueno, no es otra cosa más que un escrito que ahora, así como lo realizó el Ministerio Público, así como lo realizó la víctima ofendido, así como lo realizó la defensa y en conjunto con el acusado, bueno, ahora le toca el turno al juez de control. Realizar un escrito en el cual quede señalada exactamente qué pruebas, qué medios de prueba, perdón, se van a desahogar ya en un juicio oral. Y bueno, pues también el auto de apertura juicio oral pues debe de contener ciertos requisitos. ¿Qué tribunal de enjuiciamiento va a ser competente? La individualización ahora ya de los acusados, ya no del imputado, los acuerdos probatorios, los medios de prueba que admitió el juez de control, no todos los que quiso ofrecer el Ministerio Público, ni todos los que ofreció la defensa, ni todos los que ofreció los acusadores coadyuvantes, simplemente los que admitió y aquellas medidas de resguardo de identidad de datos personales, las personas que van a ser citadas a declarar ya en juicio oral, es decir, los testigos, los peritos, y pues aquellas medidas cautelares que hasta ese momento se impusieron al acusado. Y con esta auto de apertura juicio oral, bueno, pues estaríamos concluyendo ya lo que sería la etapa intermedia para ya pasar ahora sí al juicio oral.
Bueno, pues como podrás darte cuenta, entonces es muy importante la etapa intermedia, ya que nos permite depurar hechos controvertidos de las partes a algunos medios de prueba y no necesariamente se tendrán que llevar todos los medios de prueba hasta un juicio oral. Las partes pueden acordar que están de acuerdo con esos medios de prueba, aceptarlos y en consecuencia no haya la necesidad de desahogarlos en una audiencia de juicio oral. Bueno, pues hasta aquí la explicación de lo que sería la etapa intermedia. Espero que este video sea de tu utilidad. Que tengas un excelente día.